miembros de la academia, catedráticos y profesores de universidad, representantes de embajadas, del ministerio, de los alumnos del Instituto Cervantes. Muchas gracias por estar hoy aquí en el Instituto Cervantes de Estocolmo. Muchas gracias, secretario de Estado, por haber elegido esta casa para un tema tan apropiado como es el del plurilingüismo y el del uso de las lenguas cooficiales. Evidentemente el Cervantes es el lugar ideal, donde impartimos, pues mucha gente no sabe, o hay gente que todavía no sabe, que se imparten todas las lenguas del Estado, no solo el español o el castellano, naturalmente, sino las lenguas cooficiales, obviamente donde hay una demanda. Se abren cursos a medida que hay demanda de español. Y bueno, pues nada más, bienvenido de nuevo a Suecia, de donde tienes muy buenos recuerdos y donde esperemos que en algún futuro no muy lejano pueda reverdecer esos recuerdos en el ámbito académico. Y bueno, sin más dilación, voy a pasar el micrófono a nuestro embajador y seguimos con el acto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias, secretario de Estado, querido Fernando. Muchas gracias por la iniciativa que has tenido de aprovechar tu paso por Suecia, por Estocolmo, para tener unas reuniones que esperamos sustanciosas mañana por la mañana. Aprovechar, decía, tu estancia para organizar este conversatorio, este coloquio sobre multilingüismo y las lenguas cooficiales españolas en Europa. Y agradecimiento también a todos los profesores, hispanistas, catedráticos de universidad que os habéis sumado rápidamente, habéis respondido a la convocatoria para participar en este coloquio. Mi agradecimiento al Instituto Cervantes, a Javier Galván, también por el apoyo y por la activa ayuda durante estos días para poder hacer posible esta actividad, y por supuesto al profesor Juan Carlos Cruz, profesor titular en la Universidad de Estocolmo, que además ha aceptado el actuar de moderador, de facilitador de este conversatorio. Lo decía Javier, lo decía el director, creo que es muy apropiado, y el hacerlo precisamente aquí, en el Instituto Cervantes, que no solamente tiene en su mandato la misión de promover y difundir el conocimiento de la lengua y de la cultura españolas y de lo español o en español, sino también de las demás lenguas españolas, además del castellano. En efecto, la pluralidad lingüística constituye un elemento esencial de nuestra identidad nacional, de nuestro propio sistema constitucional. Está reconocida en el preámbulo de nuestra Constitución, en el artículo 3, que no solamente reconoce el uso oficial de las demás lenguas españolas, además del castellano, sino que establece o señala que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural objeto de especial reconocimiento y protección. Y también a nivel europeo, la diversidad lingüística es parte de la riqueza cultural de Europa, y es un valor que está reconocido y protegido tanto por el Tratado de la Unión Europea como por la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Y al mismo tiempo la necesidad de respetar la identidad nacional inherente a los sistemas constitucionales de los Estados miembros también está reconocida en el Tratado de la Unión Europea. Bueno, pues yo creo que para ese debate, para esa discusión sobre las lenguas cooficiales españolas y su presencia en Europa, su uso oficial en Europa, es para lo que tenemos este coloquio de hoy. Y sin más dilación, secretario de Estado, te paso la palabra a ti para que nos puedas también presentar un poco cuál es la posición de España en este punto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director, muchísimas gracias, embajador, y muchísimas gracias a todos por estar aquí, los que estáis presencialmente, los que estáis conectados remotamente. Tack så mycket, danke schön, también a nuestros amigos alemanes. Muchas gracias.
aludía el director a que es mi regreso a Suecia particularmente simbólico, porque aquí estudié uno de mis años en la universidad, en la Högskolan i Hovde, donde aprendí un poco de sueco, por eso os digo, tack så mycket, ursäkta mig, also por perdonadme y excusarme, porque se me ocurriera en el último momento, el viernes, creo que fue, al ver que en la agenda había un espacio para hacerlo, tener la oportunidad de veros, de estar con vosotros y de estar en esta casa, la Casa de las Lenguas Españolas, la casa de todas las lenguas españolas y la casa de todos los que quieren acercarse a aprender nuestras ricas lenguas, nuestro rico patrimonio lingüístico que, como decía el embajador, la Constitución nos llama a defender y que en todo el mundo permite a todos los ciudadanos acercarse a aprenderlas, en la que me siento muy cómodo y me gusta saber y quiero felicitaros por el trabajo de los que muchos que estáis hoy aquí hacéis en promocionar estas lenguas desde la academia y desde la educación aquí en Suecia. Muchas gracias. Os decía también eso, que es muy simbólico, por recordar que aquí pasé un año de mis estudios, donde precisamente tuve el honor de ser un intruso en vuestras profesiones, porque de modo muy modesto cubrí bajas de maternidad en un gymnasium dando clases de español, que ya entonces, en el año 2000-2001, era la primera lengua optativa detrás del sueco y del inglés obligatorios, por supuesto, y de conocer a muchísimos estudiantes suecos, creo que hoy en día están el 70% los que eligen el español en las escuelas como lengua optativa, y de muchos otros amigos, por supuesto, latinoamericanos, que por unas razones u otras habían acabado viviendo en Suecia. Me acuerdo muchísimo de profesores y de estudiantes chilenos, por supuesto, que, como ellos dicen, amparados por la beca Pinochet, llegaron huyendo del genocidio y de la represión y la dictadura en Chile a este país que les acogió con los brazos abiertos y que hace solo unos pocos días celebramos el aniversario de nuevo del asesinato de Olof Palme, al que me gustaría visitar mañana, embajador, si tenemos oportunidad. Nos hallamos en momentos particularmente importantes para la defensa de nuestra Unión Europea, de nuestra Unión que, como sabéis, su divisa, su lema es Unidos en la diversidad. Esto tiene mucho que ver con las identidades y con las lenguas también, y esto me trae aquí de la misma manera que ha llevado al presidente del gobierno a estar en Kiev el día que se cumplía el tercer aniversario del inicio de la guerra, de la agresión rusa a Ucrania, y que lleva a que permanentemente estemos expresando nuestra solidaridad, nuestro apoyo a todos los Estados miembros, nuestros países amigos, hermanos, en un momento en el que es particularmente importante mostrar que Suecia, Finlandia, Dinamarca, los bálticos, por supuesto, de los que vengo. Ayer estaba en Tallinn y en Riga, y también estuve en Lituania antes. Estamos, aunque estemos geográficamente lejos, estamos moralmente, políticamente y europeísticamente, si existe el término, supongo que me diréis que no, comprometidos y cercanos con la situación de seguridad, que lo que es una situación de riesgo y de seguridad para uno de nosotros lo es para la Unión Europea en su conjunto, y estos son los mensajes que habéis podido escuchar al presidente del gobierno en las sucesivas reuniones en las que está participando desde esa presencia en Kiev, y que continúan desde este jueves en Bruselas con una reunión de líderes. Pero quería aprovechar esta ocasión, como tuve ocasión de hacer en Berlín también en diciembre, para que hablemos de algo que nos une, el lenguaje. Algunos de los expertos que vais a poder hablar después seréis capaces de explicar muchísimo mejor que yo. No quiero volver a ser intrusivo en vuestras profesiones, como sí que fui en mi época de Erasmus enseñando español, castellano. Que las lenguas significan algo mucho más que la cultura o la identidad
identidad incluso, sino que son parte de todas las expresiones de la vida, del arte, de cualquier manifestación de la vida. Y esto es importante que lo expliquemos cuando, como España ya hizo en un periodo en 2004 y 2005, cuando se reforzó en la Unión Europea ese sentimiento de que hay otras lenguas que tienen carácter oficial en los Estados miembros, en todo o en parte de los territorios, como es el caso de Bélgica o es el caso de España, o en otros naturalizar el estatus que tienen algunas de estas lenguas y muy en especial el estatus que tienen en España. Y a partir de ese esfuerzo que se hizo, se negociaron ya, en su momento se adoptaron unas conclusiones del Consejo de la Unión Europea que reconocían el papel de las lenguas oficiales en los Estados miembros, incluso aquellas que en ese momento no eran lenguas oficiales de la Unión. Fue en ese momento en el que nuestros amigos irlandeses decidieron que el irlandés se incorporase también a la lista, aunque ya hacía años que formaba parte de la Unión Europea, se incorporase a la lista de lenguas oficiales de la Unión, y adoptamos unas conclusiones que abogaban por acercar la Unión Europea a los ciudadanos, algo que sigue siendo de rigurosa actualidad en estos momentos, y de reconocer ese rol que tienen las lenguas. Y en virtud de esas conclusiones, España negoció acuerdos administrativos para que, con virtualmente casi todas las instituciones europeas, para que los ciudadanos españoles pudieran comunicarse con todas ellas a través de cartas, emails, etcétera, utilizando cualquiera de las lenguas oficiales españolas, y esos acuerdos llevan en vigor, por tanto, casi 20 años. Más recientemente, durante la presidencia española del Consejo de la Unión, en el segundo semestre de 2023, España volvió a instalar este asunto entre sus prioridades y apostamos por el reconocimiento como lenguas oficiales de pleno derecho de las tres lenguas, además del castellano, que son lenguas oficiales en España, como ha dicho el embajador, con el pleno reconocimiento constitucional, como así se lo han reconocido de facto el resto de las instituciones europeas al suscribir estos acuerdos administrativos que llevan en vigor desde hace casi 20 años. Y en eso estamos, y estamos determinados a poder llevar a término, y aprovecho, aunque tenemos muchas cosas de que hablar en la Unión Europea también, pero los asuntos que son importantes para nuestros ciudadanos y lo que supone acercar las instituciones europeas a 20 millones de personas, de ciudadanos españoles y europeos que viven en territorios en los que estas lenguas tienen el mismo estatus de oficialidad en su vida diaria, en la educación, en la sanidad, en el acceso a la administración pública, en el acceso a los medios de comunicación, el arte, sus vidas, sus casas, la calle, los amigos. Incluso, como sabéis, es común que se hable y se mezclen las lenguas entre amigos, que eligen a sus representantes políticos a nivel local, provincial, autonómico, sus parlamentos, sus gobiernos, y también a nivel nacional, y las tres lenguas son lenguas de trabajo en las dos cámaras del Parlamento Nacional, y cuando sus representantes van a Bruselas y participan en sesiones del Consejo de la Unión, o los representantes locales o autonómicos van a reuniones del Comité de las Regiones, o desde hace una semana los representantes de los agentes sociales, empresarios, sindicatos y también de la sociedad civil van al Comité Económico y Social, pueden intervenir en cualquiera de las lenguas oficiales con toda naturalidad. En eso estamos entonces, y por tanto proponemos ya el reconocimiento pleno como lenguas oficiales de la Unión, atendiendo al precedente legal muy claramente explicado en los tratados. Los tratados explican de manera meridiana que el régimen lingüístico de la Unión Europea se define por unanimidad de los Estados miembros a través de una decisión del Consejo para enmendar el reglamento en vigor. Es un reglamento que data de 1958, el reglamento 1/1958, que incluye y que se enmienda de manera regular cada vez que algún Estado se adhiere a la Unión Europea, o que, como en el caso de los irlandeses, mucho después de haberse adherido, decidieron añadir el irlandés al gaélico a la lista de lenguas oficiales. Por lo tanto, los aspectos legales ya han sido explorados, están claros.
Podría haber Estados miembros que nos pregunten por los aspectos presupuestarios y por eso España ha dicho que estamos plenamente dispuestos a cubrir los costes que se puedan generar por la adición de estas lenguas a la lista de lenguas oficiales, y hemos sido muy sensibles, y vengo de los países bálticos, por escuchar a aquellos que ven la posibilidad de que se abran una cantidad ingente de precedentes para añadir un número inconmensurable de lenguas a estas listas. Y por eso, poniendo en valor las características que ya cumplen las lenguas oficiales españolas, definimos en la propuesta que hemos puesto encima de la mesa las características que ya tienen estas lenguas como criterios que sirvan de base para la posible adición futura de otras lenguas. Y entonces hemos propuesto que en el futuro, cuando un Estado miembro quisiera añadir potencialmente otras lenguas, esas lenguas tuvieran que ser lenguas originarias del territorio del Estado miembro que lo propone. Defendemos que esas lenguas tengan que tener con reconocimiento constitucional. Esto no pasa de la noche a la mañana y requiere, por supuesto, un gran apoyo social para que sus constituciones hayan reconocido este estatus. Pedimos también, me refería antes a ello, que ese Estado miembro esté dispuesto a cubrir los costes de la adición de estas lenguas. Y defendemos también con naturalidad, como es el caso de España, que estas lenguas sean lenguas de trabajo en las dos cámaras del Parlamento. Me he referido antes a ello. Defendemos que estas lenguas tengan que haber sido objeto de acuerdos administrativos con las instituciones europeas durante más de 10 años. Esto ya garantiza o envía dos mensajes muy potentes. Primero, que me conste, ningún otro Estado miembro después de 2005 quiso negociar acuerdos administrativos con las instituciones y han tenido casi 20 años para hacerlo, por lo tanto no parece que haya apetito de Estados miembros por llamar a la puerta y añadir muchísimas lenguas más, si tuvieran lenguas con este mismo estatus, con todo el respeto a todas las lenguas minoritarias, dialectos, etcétera, que desde luego enriquecen a la Unión Europea y que desde luego están protegidos por los tratados. Quiero ser lo máximo respetuoso con todas ellas y estoy en un grupo de expertos de lingüistas donde estoy seguro que muchos de vosotros tenéis esa misma aproximación. Pero obviamente hay que decidir cuáles de ellas tienen el estatus para poder ser lengua, fecha a día de hoy, para ser lenguas de la Unión Europea y conectar con un gran número de ciudadanos, y el hecho de que podamos decir que los Estados miembros podrían haber recurrido a este instrumento de los acuerdos administrativos para negociar y permitir que sus ciudadanos pudieran comunicarse con las instituciones europeas en estas lenguas y no lo hayan hecho, ya es un signo de que no parece que haya muchas lenguas al mismo nivel. Y el hecho de que requiramos que hayan tenido estos acuerdos administrativos en vigor durante al menos 10 años también genera confianza de que no va a ocurrir, no puede ocurrir de la noche a la mañana que con un cambio de gobierno en un Estado miembro de la Unión Europea pueda tener de repente la ambición de incluir una de sus lenguas, que necesitaría antes tener el reconocimiento constitucional, hablarse en sus parlamentos nacionales, haber cumplido el resto de requisitos. Algunos son tan burocráticos, pero que requieren un reconocimiento formal en los Estados miembros, como el hecho de que se hayan notificado las traducciones de los tratados, como se permite desde el Tratado de Lisboa, al Consejo, y España sí lo hizo. Los tratados se tradujeron a las lenguas oficiales de la Unión y fueron notificados y están en los archivos del Consejo de la Unión. Si eso no se hubiera hecho, pues no podrá ser una lengua oficial, y si no hubieran pasado esos al menos 10 años de esos acuerdos administrativos, pues tampoco será el caso. Un último criterio que creemos que pone de manifiesto el nivel de cómo están siendo utilizadas estas lenguas a nivel europeo de manera natural
desde el inicio de la democracia en España, hace casi 50 años, es el hecho de que ya, desde entonces, desde el inicio del Estado de las Autonomías democrático, muchas de las directivas europeas que requieren ser transpuestas a nivel nacional, cuando en muchos de los casos, en el ámbito del medio ambiente es uno de ellos, requieren desarrollos legislativos a nivel autonómico, las leyes en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en el País Vasco, en Navarra y en Galicia, se adoptan en las dos lenguas oficiales de estos territorios. Y esto permite explicar de manera muy natural que esas lenguas ya están siendo utilizadas para desarrollar la legislación europea y que eso no ha planteado ningún problema. Así que estamos muy confiados en seguir avanzando en esta senda, en que pronto, durante la presidencia polaca, pudiera tomarse una decisión con el apoyo de todos los Estados miembros, porque entendemos que de manera natural se está entendiendo que esto es una cuestión, decía el embajador, natural de nuestra identidad nacional, que los propios tratados llaman a respetar, como se suelen hacer con los intereses nacionales dentro de la Unión Europea, incluso cuando se requiere unanimidad o consensos, y que en la medida en la que no perjudica a ningún otro Estado miembro, pues tenemos toda la confianza en que esto podrá llevarse a término. Tenemos también toda la vocación para que esto se plantee como un tema totalmente normalizado, totalmente normal, y que, si bien todo es política en la vida, no es un tema que se pueda mal utilizar políticamente. De hecho, sabéis perfectamente que las comunidades autónomas con lenguas oficiales, con dos lenguas oficiales en España, están gobernadas por gobiernos de distintos colores desde hace muchos años. Ha habido cambios de gobiernos en esos colores, que el líder de la oposición fue en su momento el presidente de Galicia y habla, por supuestísimo, tan bien el gallego como el castellano, y lo hacía cuando se dirigía a su parlamento y a sus ciudadanos, y que esto no es un tema de un color político u otro, sino que es un tema que está claramente identificado con lo que es nuestra cultura, nuestro multilingüismo, nuestra identidad nacional y esos valores tan españoles y tan europeos que es importante defender en estos momentos difíciles. Y ahora os paso la palabra a los siguientes intervinientes y me encantará participar en este coloquio. Muchas gracias. Pues bien, me toca a mí moderar, es el rol que me ha adjudicado Javier, con mucho gusto lo voy a hacer, pero antes que nada me gustaría dar las gracias a Fran San Pedro por estar aquí con nosotros hoy. Creo que es una oportunidad muy buena para nosotros que debemos aprovechar, tanto desde el punto de vista de nuestro trabajo diario, como, si me permite que lo diga de esta manera, técnicos, porque esta es nuestra función, somos los técnicos que dedicamos a esta profesión de la enseñanza, y en este caso de lenguas. Aquí hay compañeros del departamento, de catedrática de portugués, mi compañera Laura Álvarez, compañera de español también, hay otros colegas, ¿verdad?, con los que compartimos profesión, y la verdad es que me produce realmente, de verdad, muchas gracias el hecho de que tengas este tiempo para nosotros y poder conversar contigo, porque creo que merece la pena. Creo que es algo que realmente es de agradecer, porque muestra también que la política viene a donde estamos los profesionales trabajando, y eso es precisamente lo que nos interesa de la política, que podemos establecer esos diálogos, ¿no? Antes de dar la palabra al profesor Cabate, que también va a decirnos unas palabras, me gustaría hacer un pequeño preámbulo. Efectivamente, el artículo 3 de la Constitución lo deja muy claro, y es una de las razones por las cuales, incluso en nuestro departamento, en la clase que imparto de historia, se lo muestro a nuestros estudiantes, para que ellos mismos tengan visualicen, ¿no?, ese mismo artículo, que desde el punto de vista de otras lenguas y otros Estados miembros de la Unión sería impensable. Como lo ha dicho mi compañero del Departamento de Francia, que me decía, el artículo 3 de la Constitución española en Francia sería prohibido, es imposible pensarlo. O sea, bueno, nosotros tenemos esa ventaja, tenemos esa posibilidad, y eso se debe a la manera en la que hemos conseguido nuestra democracia en los últimos 45 años, ¿verdad? Y la manera en la que se ha ido desarrollando ese pluralismo lingüístico es importante. Y aquí me viene a la mente, lo recuerdo de una manera muy, de verdad, afectiva, incluso el catedrático de lingüística de la Universidad de Barcelona, de la Central, donde yo estudié, mis primeros años de carrera fueron en Barcelona. Mi acento me delata, soy canario, pero parlo catalán.
Entonces pasé allí un tiempo y recuerdo a Sebastián Serrano en la primera clase que esta persona tuvo con nosotros, nos dijo: hay que huir en todo caso y siempre de la xenofobia lingüística. Es uno de los males que padecemos en este país. Lo dijo así de claro. Si ustedes están estudiando filología hispánica, lo están haciendo en Cataluña, pero hay que huir de la xenofobia lingüística. Y lo explicaba a partir de diferentes matices que tienen que ver con la cultura. Yo creo que se legisla, estamos hablando de aspectos jurídicos en relación a la Unión Europea, pero se legisla porque también hay pulsiones sociales y culturales que están detrás, sino para qué legislar, ¿verdad? O sea, esas pulsiones están ahí y no podemos olvidar que pertenecemos a un país plurilingüe. Y en ese sentido esas sensibilidades son importantes, hay que reconocerlas, y eso, mira, un ejemplo simple, lo que sucedió cuando se habló de que en el Parlamento en España se utilizaran las otras lenguas del Estado, ¿verdad? Al principio se hizo mucho ruido, se armó mucho jaleo con el tema, y al final, ¿qué ha pasado? Totalmente de manera orgánica, naturalizada, se ha integrado y no supone ningún problema. Es una cuestión presupuestaria. Bueno, podemos pagarnos el lujo de defender, como dice precisamente el artículo 3 de la Constitución, ese uso de esa práctica lingüística en el Parlamento. Pues ¿por qué no hacerlo? Es decir, es estupendo. Y iré más lejos, y esta es una conversación que he tenido con colegas de Cataluña y de otras partes de España, del País Vasco, etc. Quizás el esfuerzo no solamente sea el reconocimiento de las lenguas, nuestras lenguas, las de todos nosotros, fuera de España, sino también dentro de España, ¿no? Y lo lanzo ya como una idea que, repito, con la que he tratado en algunas ocasiones con colegas. ¿Por qué los sistemas educativos que hemos tenido una y otra vez no han implementado una asignatura en la enseñanza básica que se llame las lenguas del Estado? Simplemente, donde incluso el estudiante pueda elegir en un momento determinado una de esas lenguas. En este caso, obviamente, el catalán es una lengua importante dentro de España, porque no podemos olvidarnos, hay más, lo hablaba antes con Montserrat, hay más hablantes de catalán en Europa que de danés o de noruego, por ejemplo. No estamos hablando de una lengua tan pequeña en realidad. Entonces creo que este tipo de diálogos son importantes, son necesarios, hay que limar seguramente cuestiones de carácter jurídico y ver qué implicaciones políticas puede llegar a tener, pero desde el punto de vista técnico, al menos como filólogo, creo que hay que ir a por ello, evidentemente, hay que ir a todo lo que sea incluir lenguas, sumar lenguas, siempre es enriquecedor, y al menos desde mi perspectiva, repito, como técnico, esta es mi profesión a la que yo me dedico, creo que es absolutamente necesario que así sea, ¿no? Bien, este es el pequeño preámbulo que quería introducir, y ahora sí que cedo la palabra al profesor Cabatet, que quería también decir algunas cosas. Adelante. Digo algo entonces. Buen vestre, buena tarde, Arrasaleón, buenas tardes o noches ya probablemente en Suecia, supongo. Gracias, muchas gracias por haberme invitado. Yo estoy en Zúrich, en Suiza, un poco lejos. Suiza, Suecia, casi suena igual, son casi las mismas letras, y estamos o sea, no pude desplazarme ahora a Estocolmo, pero me parece muy importante este evento sobre la cuestión de las lenguas y la inclusión de las lenguas en los asuntos europeos. El gobierno de España solicita esa inclusión, ya la solicitó hace tiempo, como acaba de comentar el secretario de Estado, y se declara además dispuesta a España a asumir los costes que esto supone, porque obviamente detrás puede haber una discusión también sobre otras lenguas. Pues yo veo aquí, y voy a decir solo pocas palabras, pero hay como una cuestión, por un lado, administrativa, una cuestión jurídica, acabamos de ver que se mencionó el artículo 3 de la Constitución, una cuestión histórica que tiene que ver con la historia de España, una cuestión identitaria y en parte también una cuestión lingüística, y yo como lingüista me voy a referir quizás sobre todo a esa última. Desde lejos, bueno, sé que en la sala hay hispanistas destacados, y saludo a los colegas suecos también aquí en línea, y hay personas también del ámbito más bien de la política, entonces estamos en un grupo mixto, pero el mundo es así, somos personas de diferentes identidades. Y creo que el primer tema tiene que ver con identidades, porque lo que podríamos decir es que todo esto es superfluo.
Es superfluo económicamente, no tiene sentido porque todo el mundo se puede comunicar en inglés. No hace falta plurilingüismo porque tenemos una lengua común, todos, y todos ahora sabemos comunicarnos en inglés. Entonces, no tiene mucho sentido invertir dinero en más lenguas. Y creo que Barrio se plantea así también las personas que no tienen más de una lengua. En España, digamos, los que no viven en las zonas plurilingües ya se sienten afectadas y sienten que no están de acuerdo con esa idea de que solo hablemos inglés, porque el español tiene para los españoles valores identitarios, y no solo para los españoles, sino para las personas que estudian español. Estamos actualmente coordinando un proyecto en el que también está Suecia, que se llama El Español en Europa. Salió este volumen sobre Suiza, está saliendo o va a salir pronto el de los países nórdicos, donde también está Suecia, y se muestra ahí que el español es una lengua muy hablada en Europa y muy estudiada en Europa. ¿Y por qué? Si todo el mundo sabe inglés, ¿para qué estudiar español? Porque español conlleva valores identitarios y porque es un valor a mayores. Y lo mismo pasa con las lenguas de España. Las lenguas de España son pues instrumentos de valores identitarios y entonces tienen un valor a mayores. No económicamente, o sea, no se trata de la cuestión económica, sino que la lengua tiene dos funciones. Una es comunicativa y la otra es identitaria. Y en este caso, creo que tenemos que respetar esa función identitaria que tienen las lenguas. Segundo punto, Europa y sus principios. Pues yo creo que el plurilingüismo es una de las características más claras de Europa. Estamos en este momento discutiendo sobre qué es Europa y estamos como con un lío tremendo porque no sabemos cómo crear esa Europa frente a las nuevas amenazas que nos llegan, y realmente creo que en la constitución de Europa, en la identidad de Europa, el plurilingüismo es algo fundamental. Frente al monolitismo, frente al machismo, frente a la antidemocracia, el plurilingüismo forma parte de toda esa identidad europea que tiene que ver con libertad, igualdad, democracia, libertad de orientación sexual, todo lo que son nuestros valores, también reconocimiento de la dignidad individual, también de los que no vengan de aquí, sino que vienen porque necesitan nuestro apoyo. Por ejemplo, la dignidad individual es también un principio que tiene que ver con la dignidad de las lenguas. Entonces, para mí, lo del plurilingüismo debe ser como en esa idea de Europa, una fortaleza ideológica que necesitamos construir, no en el sentido solo militar o político, sino también identitario, porque si no tenemos identidad europea no va a funcionar esto, y el plurilingüismo debe formar parte de esa identidad. El derecho a la lengua materna, y obviamente sabemos que Europa es complicada, tenemos el jacobinismo lingüístico desde el siglo XVIII, la idea de que todos tienen que hablar solo una lengua de una nación o algo así, pero yo creo que el plurilingüismo debería realmente formar parte de nuestro espíritu común. También la conciencia de que una lengua más no quita, o sea, las lenguas no son monopolistas, digamos. Podemos hablar 2, 3, 4 lenguas y una lengua no le quita la existencia a otra, sino que pueden coexistir perfectamente las lenguas. El siguiente punto es por qué precisamente España está postulando, está intentando conseguir esto ahora. Obviamente detrás hay razones políticas de la actualidad política, pero también detrás hay una historia en España de un país plurilingüe desde hace muchos, desde siempre, ¿no? Los países son plurilingües por naturaleza. En realidad lo que es artificial es el Estado-nación, la unificación. Eso se creó a lo largo de los siglos en diferentes países
pero siempre de alguna manera artificialmente, ¿no? Porque las lenguas de España existen, el gallego, el catalán, no son, el euskera incluso antes de todas las lenguas indoeuropeas ya estaba ahí. Así que tenemos una realidad y esa realidad no se puede obviar. Y esa realidad se intentó obviar durante muchas épocas en la historia de España. Y tuvimos también épocas de intentos de, digamos, liberación o de lucha por la pluralidad en el siglo XIX, por ejemplo, con todos los movimientos de la llamada Renascença y otros movimientos en la Segunda República, con la cooficialización de las lenguas de España, que no llegó a realizarse en algunos casos, pero bueno, por lo menos hubo estatutos de autonomía y cooficialización, y después vino la época de Franco con el intento de monolingualizar España, y un intento claramente fracasado, porque lo que produjo fue también resistencia, ¿no? Y cuando en el 78 o después del 75 se pudo después articular la diversidad, se articuló de manera bastante acentuada, y eso es lo que tenemos en la actualidad, esa política de la pluralidad, y creo que es buena para todos, porque no quita nada a nadie, salvo si un nacionalismo centralista se sustituye por otros nacionalismos. O sea, obviamente el plurilingüismo de España no debe ser exclusivo, debe ser aditivo. O sea, obviamente no es que el plurilingüismo no significa nuevos nacionalismos, nuevas fronteras o nuevas separaciones, sino pluralidad y convivencia. No se trata de crear diferencias, sino de reconocerlas. Luego, dos últimas palabras. ¿Para qué necesitamos las políticas ahora? Pues yo creo que una razón también es que, pese a todas las políticas lingüísticas de las últimas décadas, estamos observando una reducción de hablantes en Cataluña, en Galicia, no tanto en el País Vasco, donde aumenta el número de hablantes, pero en realidad los grupos que hablan las lenguas están preocupadas de alguna forma, porque dicen que las lenguas no tienen el estatus, no tienen el reconocimiento que deberían tener. Tienen un valor simbólico, pero tienen mucho más que un valor simbólico. Necesitan la elevación de nivel, necesitan visibilidad, y por eso también necesitan visibilidad a nivel europeo. No hace daño a nadie el plurilingüismo, hace daño el monolitismo y el monolingüismo. Hay un principio un principio que normalmente intento respetar. No quiero opinar sobre la política de otro país, yo no soy español, entonces no es mi tarea opinar sobre la decisión política de España, pero sí soy europeo, y creo que como europeo me parece muy importante reconocer primero el derecho a España a pedir eso para sus lenguas, y también reconocer que el plurilingüismo no es solo una cuestión de un país europeo, sino de Europa en general, y que debería formar parte realmente de nuestra identidad. En algunos países lo vemos más que en otros, pero en realidad es una parte de toda esta identidad que tenemos que defender ahora más que nunca. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues yo creo que es el momento de abrir el debate a todas las personas que quieran participar, opinar, comentar. Este es el momento. Así que adelante, por favor. Gracias. Voy a hablar, soy Josep Soler, soy profesor de lingüística inglesa en el departamento de inglés aquí en la Universidad de Estocolmo. Tengo experiencia en investigación en política lingüística, soy sociolingüista y he hecho trabajos más allá del inglés, es lo que me ocupa más principalmente en estos momentos, pero también he escrito sobre el catalán, y en mi tesis doctoral comparé la cuestión sociolingüística y política lingüística entre Estonia y Cataluña, así que he trabajado con estas cuestiones.
Y entonces me gustaría centrar mi intervención más desde el punto de vista de la política lingüística, ¿no? Porque ya se han dicho muchas cosas que atañen a este campo, ¿no? Que son básicamente esto, ¿no? De política lingüística. Y más allá del peso, del porcentaje de la población que vive en zonas donde las lenguas oficiales, que también son oficiales en España, pues, se hablan, más allá de este peso demográfico, estamos, esto, ¿no? Llama la atención de que estas lenguas no hayan pasado todavía de las fronteras estatales en su reconocimiento. Es decir, que estamos frente a un tema de política lingüística por excelencia, en lo que lo principal del asunto no es una cuestión meramente lingüística, sino que es también de organización, de reconocimiento social y político. Y empezando con el contexto político, es importante recordar que este reconocimiento del catalán, el euskera, el gallego, se debate entre el contexto local, digamos, nacional, y el contexto también ahora internacional, ¿no? Es una cuestión de equilibrios políticos y en la que, bueno, esta petición, este objetivo del reconocimiento de estas lenguas más allá de sus fronteras, pues lleva un tiempo. Ya se ha hecho referencia a los tratados de 2005 con el gobierno de Zapatero. Entonces, ahora esta pulsión ha recobrado mayor interés y más calado, ¿no? Y ya se han mencionado bastantes cosas en relación a los obstáculos, las barreras, que son, pues, de tipo legal, administrativo o económico, pero que también son principalmente y al fin y al cabo políticos, ¿no? Son obstáculos políticos. Porque si recordamos lo que se ha mencionado, los aspectos legales, administrativos, económicos, pues ya se han aportado en el debate los contraargumentos, ¿no? de estos obstáculos. El tratado, el reglamento 1/1958, que establece la oficialidad de las lenguas en la Unión Europea, habla de que cada Estado puede indicar qué lengua o lenguas serán oficiales en la Unión, que sean también lenguas oficiales en su Estado, es decir, no del Estado. Es decir, que el redactado incluso del texto no hay que tocarlo, sino que ya incluye también al catalán, el euskera y el gallego, porque ya son oficiales en el Estado que las pide, ¿no? Y desde el punto de vista económico, pues también ya se han aportado los argumentos, ¿no? De que, bueno, es el Estado que se va a hacer cargo de estos costes extras. Así pues, los obstáculos jurídicos, administrativos, económicos en realidad no son tales. Queda bastante claro que estamos delante de una cuestión principalmente de voluntad política, y al parecer hasta ahora, pues, los Estados miembros son reacios a abrir la puerta a la oficialidad de lenguas minoritarias o minorizadas por, bueno, diferentes cuestiones, ¿no? Porque abriría la puerta a otras lenguas quizás a también pedir este reconocimiento, pero también ya se ha mencionado esto anteriormente, y aquí haciendo referencia al sociolingüista de la Universidad Autónoma de Barcelona, Albert Pranchadell, hay suficientes razones para encontrar que el catalán, euskera y gallego son diferentes del resto de lenguas regionales en la Unión Europea, especialmente por su estatus, por los volumen de hablantes, por volumen de recursos de que disponen, que las sitúan en un plano significativamente diferente de otras lenguas, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto, ¿qué se puede hacer o qué pasos se pueden dar? Ya se han apuntado cosas muy interesantes por parte del secretario de Estado en su intervención, pero mientras tanto, ¿no? Frente a esta situación de que parece ser de impasse, con cierta dificultad, ¿no? de conseguir una unanimidad de votos, ya llevamos 2 años detrás de la cuestión, ¿no?
digamos, se puede adoptar una actitud más pragmática que no sea de oficialidad o nada, sino que a la vez se pueden seguir trabajando otras estrategias, ir explorando otras vías mientras se van convenciendo al resto de Estados miembros, ¿no? Y aquí otra vez cito a Albert Planchadell en una intervención que hizo recientemente, que se podría desarrollar la idea del catalán y del euskera y el gallego como realidad no oficial pero mejorable, y centrarse en medidas concretas como las siguientes, y las expongo rápidamente, son 4 puntos. Primero es el de mejorar el acuerdo administrativo del Consejo de la Unión Europea, que se hacía referencia del 2005, y otros ya firmados con algunas instituciones de la Unión Europea, y también firmar otros nuevos con otras instituciones. Y se trata de acuerdos bilaterales entre España e instituciones europeas que permiten esto, ¿no? Regular el uso de lenguas como el catalán en las comunicaciones escritas, las intervenciones orales o la publicidad de los actos adoptados. Por ejemplo, se podría reducir el plazo para solicitar intervenciones en idiomas distintos a los oficiales, que actualmente es de 7 semanas de antelación en el caso del Consejo de la Unión Europea, y se podría impulsar nuevos acuerdos con el Parlamento Europeo. Segundo punto, aplicar a la lengua catalana programas que se aplican a otras lenguas que no son de la Unión Europea, que son, sí, que hay lenguas de la Unión Europea, pero también de fuera, como por ejemplo el Online Language Support, que es del programa de Erasmus, que actualmente también se aplica a lenguas como el islandés, el noruego, el serbio o el turco, que no son oficiales en la Unión. Es un programa que estudiantes que van a participar de programas Erasmus pueden aprovechar para aprender estas lenguas a las que van a destinarse, ¿no? Entonces, pues si se aplica ya actualmente a lenguas que no son oficiales en la Unión, pues también se podría aplicar a las otras lenguas de España. Tercer punto, revertir las normas europeas que perjudican al catalán y a otras lenguas oficiales de España, como es el caso del Reglamento 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de etiquetado comercial. Por ejemplo, se podría proponer que el reglamento no se refiera a las lenguas oficiales de la Unión, sino a las lenguas oficiales en la Unión, o directamente a las lenguas que son oficiales en el Estado miembro o en una parte de un Estado miembro. Y esto favorecería el etiquetaje de productos comerciales en lenguas como el catalán, el euskera o el gallego. Y cuarto punto y finalmente, la traducción, aunque no sea oficial, del diario oficial de la Unión Europea. En conclusión, la oficialidad del catalán, así como del gallego, del euskera, en la Unión Europea es una cuestión compleja que depende de factores jurídicos, económicos, pero sobre todo, como hemos visto, también políticos. Y aunque la demanda cuenta con un amplio apoyo en Cataluña y en otros territorios de habla catalana, también otros territorios de hablas de las otras lenguas, en lo que respecta al catalán, su viabilidad todavía está condicionada a la necesidad de la unanimidad, ¿no? de los Estados miembros, y la consecución de este objetivo supondría un paso adelante importante en el reconocimiento de la diversidad lingüística europea y reforzaría la proyección del catalán a escala internacional. Pero será también necesario un intenso trabajo diplomático y creo que también a la vez estos eventos como el que tenemos hoy ayudan a empujar, ¿no? Poco a poco, aunque sea a nivel, digamos, un poco más, ¿no? Ayudan a empujar en esta dirección. Y como he dicho, en el mientras tanto, ¿no? Pues, es importante que esta promoción se pueda también desarrollar a partir de otras vías, ¿no? Que puedan ir explorando alternativas que no sean estrictamente, ¿no? De la pura oficialidad, que podría ser, pues, un objetivo tal vez a más largo plazo. Aquí lo dejo, gracias. ¿Alguien más quiere participar, hablar? ¿Sí? Entonces sí, que soy el profesor Hussein, de la Universidad de Uppsala, y de tarde por el tren, me disculpe. Entonces sí que es muy emocionante, ya llevo 40 años prácticamente enseñando el catalán en la Universidad de Uppsala, y desde hasta ahora somos el único
Universidad de Suecia, donde hay esta posibilidad. Ahora vamos a ver si en otras también. Y claro, soy el autor también de un diccionario catalán-sueco, sueco-catalán. O sea que realmente, y también tengo experiencia precisamente de traductor de la Unión Europea. Estuve 2 años en Bruselas y en Luxemburgo. Y bueno, el problema supongo también visto desde fuera, no sé si ahora ha hablado con sus colegas suecos, ¿no? Es que los catalanes, los vascos y los gallegos tienen la obligación absoluta de hablar castellano. O sea, que no hay duda sobre esto. El problema de Suiza, precisamente, es que no hay esta obligatoriedad. En Zurich no tienes el derecho de usar el francés. En Gandés no puedes hablar francés, ni en Namur en flamenco. Después hay ciudades bilingües, en Bruselas y en Suiza también, pero la regla es que hay territorialidad y no se plantea eso. O sea, que unos suecos, y hay muchísimos suecos que viven en Barcelona, no sienten la necesidad de hablar catalán, de aprender catalán, porque es una situación de bilingüismo, hasta bilingüismo que no es, digamos, equilibrado, en el sentido de que los de Madrid no tienen la obligación de hablar otro idioma. El problema visto así es que no hay necesidad absoluta, no corresponde a la necesidad, como es el caso precisamente de Flandes. Y Bélgica fue un país unilingüe hasta finales del siglo XIX. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no hay una necesidad clara, yo creo que no hay una voluntad de abolir el castellano como la única lengua común y ir hasta una territorialidad. Si no hay esta voluntad, creo que se encontrará con muchos problemas. ¿Alguien más? Sí. Vamos a ver. Buenas tardes a todos los asistentes y especialmente al secretario de Estado por su intensa labor de promoción, de difusión de los intereses de toda España y por lo tanto también de Cataluña, del País Vasco y de Galicia en favor del reconocimiento de estas lenguas a nivel de las instituciones europeas. Muchas gracias al embajador por organizar este acto justamente aquí en el Instituto Cervantes. Yo he estado escuchando muy atentamente y el problema de hablar de las últimas, es que normalmente todos los argumentos ya están dichos, pero si me permiten, y disculpen si a veces haré quizás más mención al catalán que a las otras dos lenguas, yo creo que se puede hacer un pequeño resumen, que es que por qué se quiere que el catalán, el vasco y el gallego sean lenguas también reconocidas en las instituciones de la Unión Europea. Yo creo que es muy simple, es por una cuestión de justicia lingüística. En España tenemos estas 4 lenguas oficiales y por lo tanto también queremos que estas lenguas, que en el fondo también son reconocimiento de nuestras culturas, puedan ser habladas en las instituciones europeas como si lo son ya en las instituciones nacionales. Y también yo creo que por otra razón, porque a la propia Unión Europea le interesa también que estas lenguas se hablen en las instituciones europeas, se pueda recurrir a ellas cuando nos dirigimos a las instituciones europeas, no me refiero a través de los tribunales, porque ya sabemos que el ciudadano no puede acceder directamente, pero es una manera de aproximar a los ciudadanos, la población, a la realidad europea. Muchas veces las propias instituciones europeas, la Comisión, el Parlamento, el Consejo, sobre todo la Comisión, insiste y hace muchas campañas de acercamiento de las instituciones a la ciudadanía. Y muchas veces lo que sucede es que hay partes de esta ciudadanía que no se sienten bien representadas o bien reconocidas por la Unión Europea porque su propia lengua, o una de ellas, porque no olvidemos que no necesariamente nos hemos de dirigir en catalán o en vasco o en gallego, también existe por supuesto el castellano,
pero ¿qué nos sucede? Que no nos sentimos bien acogidos y bien representados, ¿no? Y creo que estos dos argumentos, aparte de todos los argumentos que muy bien han sido desarrollados por el secretario de Estado, creo que son suficientes para reivindicar este reconocimiento. Y cuando se reivindica el reconocimiento, yo nunca lo haría en detrimento de otra de las lenguas de nuestro Estado, ¿no? Yo creo que el castellano es una lengua oficial en el territorio y no entendería que planteáramos su supresión para poder hablar nuestras lenguas, ¿no? No sé, yo creo que no es necesario eliminar, sino hay que sumar, ¿no? Y por eso, desde el Gobierno de Cataluña, para nosotros es una prioridad en estos momentos, es una prioridad absoluta la defensa del catalán delante de las instituciones europeas, motivo por el cual agradecemos de nuevo al Gobierno español todo el esfuerzo que está haciendo para convencer a los socios europeos de que los 27 vayamos a una y se pueda realmente votar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el secretario de Estado en que esto acabará cediendo, porque la pura lógica se impone, ¿no? Es una lengua oficial, o son unas lenguas oficiales en el territorio, y además es que, por criterio, por ejemplo, geográfico, ¿no? O de número de hablantes, solo el catalán está por encima, o lo hablan más personas que 6 de las lenguas actualmente oficiales en la Unión Europea. Por lo tanto, esto sería otro criterio. Otro criterio es que el índice de traducción de la UNESCO, por ejemplo, reconoce que el catalán es una de las lenguas que se traducen un 23% a otras lenguas y un 27% de otras lenguas al catalán. Es decir, que estamos hablando de un volumen a nivel mundial, no hablamos solo de la Unión Europea, ¿no? Es decir, quizás sí que falta la promoción de estas lenguas a nivel internacional, y yo no sé si necesitamos esta promoción internacional para el reconocimiento y la difusión y el uso, que es lo más importante, de estas lenguas en el territorio español. Pero yo creo que a nivel de la Unión Europea sería un error, y sobre todo por parte de las instituciones europeas, el no hacer este reconocimiento, no hacer este avance. Porque si realmente queremos que el ciudadano europeo se vea reconocido, se vea aupado a nivel europeo, yo creo que esto es necesario. No quiero añadir más porque yo creo que todo se ha dicho y además se ha dicho muy bien explicado y muy bien dicho, y simplemente pues agradecer de nuevo y insistir, ¿no? en este acercamiento y en esta defensa en todos los países, sobre todo en los que estamos, que no es que yo creo que se opongan, pero bueno, son un poco reticentes, seguir en esta línea de apoyo a esta petición de reconocimiento de estas reformas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar, comentar? Si oí bien, se adujo también el argumento de la cantidad de hablantes, ¿verdad? Sí. Yo creo que ni siquiera hace falta hablar de la cantidad de hablantes, porque si vamos al euskera o al gallego, las cifras son menores, pero creo que es importante saber que las lenguas no son solo, las lenguas son minoritarias relativamente. Las lenguas son pequeñas o grandes relativamente. Yo tengo una casa en Los Grisones donde se habla del retorromance, y en el pueblo donde vivo, los que hablan retorromance hablan una variedad que tiene 30.000 hablantes, pero es tiene la misma dignidad que el catalán o el inglés o el ruso, esa lengua. Y creo que el plurilingüismo es un tesoro que no solo deberíamos medir en forma económica o en forma de cifras de número de hablantes. Sé que en Cataluña siempre ese argumento está, y es obviamente también un argumento, pero creo que no es el único, y que a pesar de ser lenguas muy pequeñas y de costar dinero, su mantenimiento, digamos, la educación en las variedades del retorromance cuesta muchísimo al Estado suizo, o al Cantón de Los Grisones,
pero se paga porque la gente está a favor, porque la gente quiere eso. Y la gente muchas veces no es gente que habla desde el nacimiento el retoromance, sino que hablan alemán o italiano, por ejemplo, pero quieren que sus hijos sepan la lengua de esa zona. Y eso es algo que parece que llevamos dentro, esa voluntad de la diversidad y no solo de la unidad. Y creo que, bueno, es también una forma de defendernos frente a ese uniformismo y a ese, bueno, no menciono el nuevo imperialismo y colonialismo y todo lo que está ahí ante nuestras puertas en este momento, sino que simplemente creo que deberíamos ver que también como factor económico se sabe que las zonas de diversidad, de plurilingüismo, de libertad lingüística producen más que las zonas donde se oprime, de las zonas de opresión de la diversidad o de la identidad. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, pues yo aprovecho y voy a decir algo. Obviamente, aunque creo que también Javier quería compartir con ustedes una frase que tiene por aquí que me parece que muy verdad. Yo quería citar al escritor argelino Kamel Daoud cuando sus hijos le preguntaban: papá, ¿por qué tenemos que aprender otra lengua? Si ya hablamos varias, ¿no? Y Kamel les decía: porque una casa con muchas ventanas está mejor iluminada que otra con solo una. Muy bien. Yo quisiera agregar algo en relación sobre todo a las posibles reticencias que puede haber dentro de la propia España, dentro del propio Estado, con respecto a todas estas medidas. Me parece que esto es importante también de tener en cuenta. No tenemos solamente obstáculos fuera, también hay obstáculos internos. Y a mí me preocupa un poco que a veces se haga una especie de comparativa entre el uso del español y las otras lenguas oficiales del Estado. ¿Por qué? Porque el español ya tiene una posición de privilegio, absolutamente de privilegio en el mundo. Es la segunda lengua de comunicación internacional. España ni siquiera es el país que tiene el patrimonio del mayor número de hablantes. Es México, después es Estados Unidos, después Colombia, somos el cuarto en todo caso. Es decir, el estudiante de español en Estados Unidos, más de 1 millón, igual que Brasil. Francia creo que es el tercer país con mayor número de estudiantes de español. Por lo tanto, su posición es indiscutible, está ahí. Precisamente desde esa posición, de esa autoridad que tiene como lengua de comunicación internacional, la segunda después del inglés, y la primera lengua en número de nacionalidades en el planeta, precisamente desde esa posición no entiendo por qué obstáculos al patrimonio que se tiene dentro del Estado con las otras lenguas. Precisamente desde esa posición deberíamos ser conscientes y responsables en la protección de esas otras lenguas y en su divulgación, presentándolo como un patrimonio, una riqueza patrimonial que nos corresponde a todos nosotros. Yo creo que eso es precisamente una garantía de lo que debe ser un Estado democrático en toda su dimensión. Y lo decía perfectamente Montserrat antes, es decir, obviar el hecho y la pulsión lingüística de otras partes del Estado con respecto a sus propias lenguas, básicamente borrarlas, y eso es precisamente lo que no deberíamos hacer. Por lo tanto, creo que hay una responsabilidad por parte de todos los que no somos bilingües dentro del Estado en atender a esa necesidad de conocerlas mejor, entenderlas mejor, interactuar con esas lenguas de alguna manera. Antes comenté lo de planes de estudio posibles, asignaturas posibles, por ejemplo, sería una forma de acercamiento dentro de la propia España, ¿verdad? Pero sobre todo dejar de lado un poco esa posición casi como de miedo, ¿no? Que viene el catalán. Oye, pues el catalán siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Entonces no entiendo muy bien a qué vienen a veces esas reacciones que no aportan, porque repito, el español es una lengua completamente asentada no solamente en el marco nacional de España en este caso, sino en el de otras muchas naciones, y por lo tanto creo que su posición está perfectamente situada y no debería ser desde esa posición mostrar una debilidad con respecto a esas otras lenguas que compartimos en España, ¿no? Simplemente quería comentarlos precisamente para mencionar que a veces también desde dentro hay esas reacciones que no son especialmente, creo, enriquecedoras con respecto al debate, ¿no? ¿Alguien más? Muchas gracias a todos. Tack så mycket, Dankeschön. Muchas gracias a todos. Ha sido muy enriquecedor poder compartir este rato con vosotros y me quedo con muchas de las reflexiones que nos habéis trasladado.
particularmente esas reflexiones tan potentes sobre que una lengua más suma y no resta a ninguna, no hace daño a nadie. Una casa con más ventanas está mejor iluminada, y el vínculo muy estrecho que este reconocimiento de la diversidad lingüística y de la diversidad tiene con nuestro proyecto europeo, con nuestros valores democráticos. Este año, como sabéis, celebramos 50 años de democracia en España y 40 años de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea. Dos momentos históricos claves en nuestra democracia y en la historia de España y de la Unión Europea, obviamente explícitamente vinculados. Sin la llegada a la democracia, España no se hubiera podido unir 10 años más tarde a la Unión Europea, que en esos momentos simbolizaba todas sus aspiraciones de libertad, democracia, libertad de expresión, Estado de Derecho y desarrollo y bienestar, en un país, estando hoy en un país que también simbolizaba de una manera muy clara la referencia del estado del bienestar que la generación de mi madre y de mi padre esperaban y deseaban para España, cuando 40 años más tarde España ya es también un referente de estado de bienestar, de igualdad, de reconocimiento de la diversidad. Son momentos de defender los valores del Estado de Derecho y los valores europeístas, los valores de la legalidad internacional, los valores de la diversidad, de la convivencia, y por eso precisamente también son momentos de defender esta libertad lingüística, como decía el profesor Kabatek, porque nadie entendería que en Finlandia, vengo de estar esta mañana en Helsinki, aunque todos la minoría sueca hablen perfectamente finlandés, tuvieran que renunciar a su lengua en favor del finlandés, o aunque todos en la práctica hablan inglés, tuvieran que renunciar a las dos lenguas que son oficiales en Finlandia, el finlandés y el sueco. Y nadie preguntó, por supuesto, en la Unión Europea siempre hacemos las cosas con el máximo respeto a los intereses nacionales y a las identidades nacionales, a Malta o a Irlanda, si, aunque el inglés sea oficial en todas las dos islas, no debían tener el maltés o el irlandés. Espero que esto responda a algunas preguntas. El maltés y el irlandés son por voluntad de esos Estados miembros, y en el caso del irlandés, precisamente porque lo decidieron muchos años después de su adhesión, como lo está haciendo en este caso España, lo fue con la unanimidad y con el acompañamiento de todos los Estados miembros, porque así es como hacemos las cosas. En la Unión Europea somos más fuertes juntos, hacemos las cosas juntos, nos reconocemos nuestras identidades juntos, aprendemos de las identidades de los otros juntos, y esto no solo vale para estos temas, sino también cuando países, hermanos y amigos tienen dificultades, también las abordamos de manera junta. Así que muchas gracias por el día de hoy y por el trabajo que hacéis en vuestro trabajo diario. Muchas gracias. Muchas gracias.